fue la casa donde pasó Camilo los últimos días de su vida en Bogotá, digamos. Él vivía aquí con Isabelita, con mi mamá. Pero yo no había visto la casa porque yo vivo en los Estados Unidos hace 17 años. Y claro, a pesar de que Camilo y yo éramos muy unidos, geográficamente vivimos juntos poco, nos encontrábamos cuando se cruzaban nuestros caminos, pero me parece conmovedor en realidad y simbólico estar aquí hablando de Camilo la primera vez que veo yo esta casa. Conocí a Camilo desde la infancia, se puede decir. Estuvimos no en el mismo colegio, pero éramos de la misma generación, de la misma clase social. Por tanto, pues en los medios juveniles oligárquicos vivimos con bastante contacto. Y nos volvimos a encontrar cuando él y yo estábamos cumpliendo ya desde diversas posiciones una tarea política. A Camilo Torres lo conocí en el colegio en el año de 1945. Él venía de otro colegio y solamente los 2 últimos años de bachillerato los hizo en el Liceo de Cervantes. Desde entonces, y en forma muy rápida, hicimos una amistad que duró a través de toda la vida, a pesar de que en largos periodos dejamos de vernos. En 1945-1946 es esta etapa del colegio. Tuvimos alguna comunidad de intereses, entre otras circunstancias, porque editábamos un periódico estudiantil juntos. En esa época, Camilo, como todos los muchachos en la adolescencia, se debatía en una serie de problemas de orden religioso, de orden metafísico y aún de orden político, lo que me hace pensar en que la imagen que se ha presentado con alguna frecuencia o que he podido leer en algunos relatos de tipo biográfico sobre Camilo, sobre el Camilo de esa época, no corresponden exactamente a la realidad. Se habla de un Camilo frívolo, de un Camilo hijo de una familia burguesa, totalmente desinteresado de los problemas del país, de las circunstancias de su tiempo, y realmente esa no es la imagen que yo conservo de esos años. Era de una simpatía arrolladora. Se sabía reír oportunamente, sabía pelear las cosas y retirarse de la pelea cuando se ponía el porvenir no le era fácil. Y lo hacía con una grandísima elegancia, ¿no? Un tipo sumamente simpático. En el momento de hacer una frase en plural en la reforma agraria, cuando estábamos discutiendo, él dijo una frase en plural usándola en singular en latín, y yo le dije, pero esa frase está mal construida, es sonriente. Y evidentemente él no la pudo construir. Y me dijo, es que ya el latín no sirve para hacer revoluciones. La idea que he tenido yo siempre de que Camilo lo fue arrastrando la vida, pero a grandes empujones. Esa idea me la confirma mucho el episodio de cómo fue el bautizo de mi hijo Rodrigo acá. Porque cuando nació Rodrigo en la misma clínica, se planteó si lo bautizábamos o no. Mercedes era partidaria de que por supuesto había que bautizarlo. Entonces yo dije, muy bien, yo lo bautizo, pero si lo bautiza Camilo. Llamamos a Camilo, que vino inmediatamente, preguntó quién era el padrino. Cuando supo quién era el padrino, que era comunista, y cuando supo quién era la madrina, que era comunista, dijo, mira, a este muchacho, con este padre y estos padrinos, yo no lo puedo bautizar, porque ¿quién se va a hacer cargo de su formación espiritual? Total, discutiendo mucho, Camilo dijo que yo lo bautizo. Yo me hago cargo de su formación espiritual. Yo conocí a Camilo desde la infancia. Lo recuerdo con especial simpatía, que era el sentimiento que despertaba. Tenía un gran encanto, subyugaba con sus palabras, ya fuera como sacerdote o luego en los pocos meses que fue líder político, tenía verdaderamente carisma, pero lo que hace que verdaderamente se conserve la memoria de Camilo es precisamente ese factor de su sinceridad, que fue el precio que pagó con su vida.
En el momento en que Camilo entró a la guerrilla, no se tenía un conocimiento muy amplio de lo que era la guerrilla en Colombia y se tenía la imagen de la guerrilla anterior, de la guerrilla politiquera. Pero así como en la época de la libertad, la época de Bolívar, los curas que participaron con él fueron criticados, fueron excomulgados porque se rebelaron contra el rey, o sea, contra Dios. También, posteriormente, se dará la razón a Camilo Torres. Juan XXIII tuvo un papel sumamente importante, en el sentido de que Juan XXIII sacó a flote una crisis que ya venía por dentro en la Iglesia a partir tal vez como de 1930, donde había ya una nueva concepción teológica que se había querido acallar e ignorar. Si se hubiera logrado quizás acallar e ignorar esa nueva concepción teológica, hubiera podido llegar el momento en que la Iglesia tuviera que afrontar un cisma. Sin embargo, Juan XXIII, en una forma osada y yo diría que carismática, resolvió sacar a flote esa crisis por un medio poco usual, como es un concilio ecuménico. En ese concilio ecuménico se hizo una profunda reflexión de la nueva concepción teológica. Y de esa concepción teológica se sacaron varias consecuencias que sin duda ninguna tenían que influir en la concepción que la Iglesia tenía de sí misma, en su gobierno, en sus relaciones con el hombre y con el mundo. Y eso es lo que propiamente se ha venido llamando crisis en la Iglesia. No se puede pretender que esa crisis se manifieste en forma idéntica en Europa o en los países desarrollados y en los países que están en vía de desarrollo. Lógicamente, las manifestaciones de esa crisis son distintas. Entre nosotros, en América Latina, las manifestaciones de esa crisis han sido manifestaciones un poco peculiares por la misma situación de los países de América Latina, que están buscando su propio fin y su propio destino y organizándose. Y entonces encontramos ciertas manifestaciones de esa crisis muy concretas en la declaración de los obispos de Latinoamérica en Medellín y en las actitudes de los llamados curas tercermundistas. La Iglesia nace en América Latina fundamentalmente con la conquista española, que dadas las estructuras propias latinoamericanas, le colocan en el centro de la circulación económica. Continuando la tradición constantiniana, la Iglesia se hace un pilar fundamental del Estado, del gran Estado latinoamericano. A partir fundamentalmente del Concilio Vaticano II, de la influencia de Juan XXIII, esa Iglesia conservadora es golpeada y entra en un proceso de evolución en donde algunos elementos se desprenden hacia un proceso radical revolucionario y otros permanecen bajo la influencia fundamentalmente de posiciones liberales como las más avanzadas del imperialismo mundial. La crisis ha producido algunos síntomas entre los cuales se podrían enumerar la actitud de Camilo Torres y la actitud de los curas del movimiento de Golconda. Es una crisis que yo creo que comienza y que esas
dos manifestaciones, tanto la de Camilo como la de Golconda, son síntomas iniciales de una crisis que se va a agudizar cada vez más. El movimiento nació por la influencia determinante de Camilo Torres. Por la influencia determinante de Camilo, que une realmente a las izquierdas con un proceso cristiano y al mismo tiempo nos da la vía de nuestro proceso revolucionario. Por otro lado, el mismo CELAM, como repercusión del mismo Vaticano II, había sido realmente un inicio para la entrada de algunos elementos de iglesia en el mismo proceso. Camilo rompió la brecha, le abrió a la iglesia una grieta demostrando que el que sea auténticamente cristiano, el que siga con honestidad y valor el mensaje de Cristo, acaba hoy día en posiciones revolucionarias antiimperialistas. Uno de los aspectos más importantes de la labor de Camilo fue precisamente su repercusión dentro del seno de la iglesia colombiana. Y yo creo que uno de los requisitos de la revolución colombiana, o por lo menos uno de sus estimulantes más decisivos, sería una participación activa del clero en posiciones de cambio social. En muchos aspectos de la actividad social y política de los comunistas tenemos una colaboración franca con sacerdotes, bien sea en el movimiento campesino, en el movimiento obrero, en sectores de la cultura. Es un hecho real que cada vez hay más afinidades prácticas entre los comunistas y los sacerdotes llamados rebeldes. El hecho del cambio rápido que se va verificando en el mundo y particularmente en nuestro país, que sin embargo no corresponde, o al que no corresponde, un cambio rápido en nuestras instituciones para producir un estado de justicia, de mayor igualdad y de mejor distribución de la riqueza. Entonces, ante esa lentitud nuestra, lentitud de nuestra situación colombiana para crear las nuevas instituciones, la gente, y entre ella el clero, y particularmente el clero joven, se desespera y entonces busca la opción fácil de una revolución violenta, aunque no tenga los esquemas listos de las instituciones y de las estructuras que deben reemplazar las actuales. Las estructuras de la Iglesia son centenarias y tienen toda la sabiduría y el peso de los siglos, y por eso no se pueden modificar tan rápidamente como quisieran algunos profetas del momento, algunos que, como dicen ahora, con el carisma de la renovación, de hacer que la Iglesia se enfrente a las realidades terrestres, de que las transforme. Y a veces suceden casos como Camilo Torres, de esos hombres inquietos que no encuentran inmediatamente el camino. El caso mío es largo, es complicado, es el efecto de un choque entre mi manera de pensar y de concebir la historia, de concebir cómo debe responder la fe a las necesidades del mundo y la manera como la iglesia institucional, la iglesia oficial lo concibe. Mi trabajo como sacerdote se desarrolló principalmente en barrios pobres, en barrios marginados de Bogotá. También mi trabajo de escritor y de investigador en ciencias socioeconómicas. Todo esto me llevó a una contradicción entre la manera como yo veía el papel que debía desempeñar y la manera como la iglesia oficial lo veía. Nunca tuve un choque con la jerarquía, y mucho menos con los superiores de la Compañía de Jesús. Pero en mí existía el choque continuamente, hasta que psicológicamente se me hizo imposible, porque se produjo lo que yo he denominado una claustrofobia ideológica. A veces se piensa que nosotros estamos apegados e hipotecados a soluciones tradicionalistas, ¿no? Y no se han dado cuenta que después del concilio estamos en una línea muy positiva, sinceramente positiva, de encontrar la solución que responda a los intereses democráticos del pueblo latinoamericano y del pueblo colombiano. Esto es muy importante porque a veces la imagen que se vende de la iglesia latinoamericana y de la iglesia colombiana en el exterior es una imagen falsa. Yo creo que todos nosotros somos conscientes de que la opción capitalista
no es una opción cristiana, nunca lo ha sido, no la podemos nosotros patrocinar, pero que por otra parte está apareciendo la opción socialista y que por lo mismo nosotros debemos estudiarla. Estamos seguros de que hay una realidad de una concentración indebida, una concentración cada vez mayor de riquezas, de que hay un abismo creciente entre las gentes que poseen mucho más y las gentes que se quedan más miserables cada día, especialmente de las gentes campesinas. Por otra parte, veo que nuestra acción se tiene que inscribir dentro de una acción no solamente colombiana, sino latinoamericana. Aquí se presenta entonces el gran interrogante. ¿Cuál va a ser nuestra acción? ¿Va a ser un reformismo tímido? ¿Va a ser entrar la iglesia como iglesia jerárquica dentro de la lucha política? ¿Va a ser un sumarnos a los que buscan la violencia? Yo viví la violencia. A mí me tocó enterrar centenares de personas decapitadas. Me tocó estar en el monte en medio de la sangre y de la muerte. Cuando uno sabe lo que es la violencia, uno entiende ya en su propia carne por qué la violencia no es evangélica. Nosotros no queremos una reforma mediocre. Nosotros queremos una reforma profunda. Si esa reforma nos ha de inscribir dentro de unas líneas que podrían llamarse entre comillas socialistas, creo que no dudaremos un minuto en hacerlo, ya que estamos convencidos también del fracaso cristiano del capitalismo. Pero hay una cosa en la que yo creo que el episcopado colombiano será siempre uno. Nosotros rechazamos la violencia porque la hemos vivido. Para nosotros, Camilo Torres es solamente un mito creado fuera de nuestro país, porque nosotros sabemos dentro de nuestras fronteras que esa no es una solución. No tenemos ninguna atadura con los poderes existentes. Los hemos criticado cuantas veces ha sido necesario. Las clases dominantes son por nosotros conocidas, también en sus aspectos a veces de profunda injusticia. Yo pienso que precisamente ese tipo de interpretación de un socialismo como alternativa exclusiva con relación al capitalismo es justamente quitarle imaginación creadora a quienes tienen que pensar en la solución de estos problemas. Yo creo que entre la vía capitalista y la vía de un socialismo entendido en sentido estricto, porque si algo ha quedado bien claro es que hay muchas modalidades de socialismo, algunas de las cuales de eso solamente tienen el nombre. No podrá haber salidas intermedias, no podrá haber formas de economía, de régimen político, etcétera, que sean más bien de tipo mixto. Yo fui suspendido como sacerdote hace ya un poco más de 3 años, fundamentalmente porque se me acusaba de promover la lucha de clases. Je crois qu'il y a des prêtres qui sont beaucoup trop engagés dans une action politique qui ne relève pas du tout de leur ressort et que là il y a des exagérations. Je crois d'autre part qu'il est évident que les prêtres ne peuvent pas se désintéresser de ces problèmes, mais je ne pense pas que c'est à eux directement à exercer une action politique. Soy partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia, aún en el caso en que no se diera ninguna clase de revolución. En el año de 1947 ingresamos ambos también a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Allí, en los primeros meses, editamos una página estudiantil en el diario La Razón, que dirigía Juan Lozano. Esto duró apenas algunos meses. Camilo, ese mismo año, en realidad, pues su vinculación a la Facultad de Derecho fue sumamente fugaz. Pasados unos pocos meses, él entró, para sorpresa de todos, incluso mía, que era una de las personas que estaba más cerca de él. Su propósito era el de meterse
de cura y siguió su carrera de sacerdote. Yo me enteré de que Camilo se metía de cura el mismo día en que él había resuelto viajar a Chiquinquirá a ingresar a la orden de los padres dominicos. Me encontraba entonces, recuerdo pues que era a mediados del año de 1947, en un café donde hacíamos tertulia con los estudiantes, y llegó Camilo a buscarme. Me pidió que lo acompañara, él iba con una maleta. A mí pues me pareció algo un poco extraño. Me dijo que por el camino me explicaría de qué se trataba y nos dirigimos hacia la estación de La Sabana. Por el camino me fue contando que su propósito era el de meterse de cura, de ingresar a la orden de los dominicanos. Naturalmente a mí pues la cosa me cayó de sorpresa, era bastante inusitada, no tenía ningún antecedente que me permitiera pensar que él estaba alimentando esos proyectos y como primera medida se me ocurrió preguntarle si él había hablado en su casa sobre el particular. Entonces me explicó que le había dejado una carta escrita a la mamá y el papá en ese entonces se encontraba en los Estados Unidos en un congreso de médicos. Todo esto a mí me parecía completamente desproporcionado y le hice algunas observaciones, por lo menos para que arreglara su situación con la familia y no tomara una determinación tan precipitada. Pero él estaba realmente en un estado de exaltación y me hablaba en términos muy místicos de que Jesucristo había abandonado a su padre y a su madre y sus bienes y en fin una serie de frases de tipo bíblico para justificar una determinación de esa naturaleza que, claro, pues en ese momento a mí me parecía de suma gravedad. Así fuimos llegando a la estación de La Sabana y unos minutos más tarde apareció la madre, Isabel Restrepo, que llegó también en un grado de suma exaltación, que inmediatamente se dirigió hacia él y prácticamente por la fuerza lo retiró de la estación. Recuerdo pues que el episodio era entre dramático y cómico, porque se formó una multitud de gentes, ese es un sector, lo era en esa época muy popular, y las gentes pensaban que probablemente era un muchacho que se iba de la casa por alguna circunstancia, que se iba a casar escondidas, algo de esa naturaleza. Y se lastimaban las gentes del pueblo de que le estuvieran dando ese tratamiento. Pero lo cierto es que Isabel prácticamente, arrastrándolo, se lo llevó. Me fui a la casa, corriendo a la casa de Camilo a ver qué había pasado. Y ahí lo encontré porque parece que su madre lo había capturado en la estación. Como se capturaban en esa época las novias que se fugaban con el novio, ¿no? En la estación de La Sabana lo habían alcanzado cuando se iba para Chiquinquirá, que es un convento en Chiquinquirá. Luis Villar Borda fue su verdadero cómplice, él lo había acompañado y le llevaba la maleta. Ahora, el hecho, lo que es interesante y que allá a esta distancia tiene inclusive un gran valor poético, es que encontré a Camilo en su biblioteca donde habíamos estado muchas veces hablando de literatura principalmente. Estaba muy tranquilo, mucho más sereno que nunca, con una ruana gris. Y estaba repartiendo los libros entre los amigos que pasaban por ahí. A mí me regaló La breve historia del mundo de H.G. Wells, una edición rústica de Thor, de la edición más corriente en esa época. Y cuando tuvimos oportunidad de quedarnos solos, le pregunté, oye Camilo, ¿dónde te salió esto de meterte a cura? Dice, viejo, esta es una vocación muy antigua y muy secreta que ha ido madurando poco a poco. Y ya al fin reventó, sobre todo porque logré vencer el obstáculo más importante que tenía, que era confesárselo a mi novia y romper la relación con ella. Y al fin lo logré ayer y ya hoy, justamente por eso, me siento completamente libre para seguir esta vocación. Ahí comenzó un periodo que fue sumamente difícil, porque él prácticamente quedó prisionero en su casa durante varios días, y ahí comenzaron, según entiendo, unas conversaciones con algunos intermediarios y tal. Regresó el padre, el doctor Calixto Torres,
y todo concluyó en que, por una especie de transacción, aceptaban que entrara al seminario de Bogotá y no al convento de los padres dominicos. Evidentemente, si hubiera entrado al convento de Chiquinquirá, seguramente se hubiera frustrado esa aspiración a ser cura por las condiciones, parece, insalubres en que viven esos sacerdotes en esa población, y que obligaron a varios de los compañeros, porque fue una especie de remesa que hicieron entonces unos curas dominicos franceses que vinieron a Bogotá en plan de proselitismo, de jóvenes que en su totalidad, según entiendo, regresaron a los pocos meses. Camilo, en realidad, fue el único, probablemente por haberse quedado en Bogotá en el seminario conciliar, en donde las condiciones eran un poco mejores, que persistió en su vocación sacerdotal. Pasaron muchos años en los que yo con Camilo solamente me vi de manera esporádica, hasta que en el año de 1957 o 1958 me encontraba en Europa, en Berlín, adelantando estudios, al mismo tiempo que él estaba en Bélgica, en Lovaina, haciendo alguna especialización, creo que en sociología. Y esta fue la oportunidad para un nuevo encuentro y para ver o tener una nueva visión de Camilo. Nos escribíamos y fue así como él resolvió hacer un viaje a Berlín. Él tenía algunas relaciones con algún grupo de sacerdotes. En esa época él se comenzaba a vincular a un sector progresista del catolicismo en Europa, tanto en Francia con el abate Pierre, como en Bélgica con otros movimientos, y también en Alemania. Y la circunstancia también de encontrarme yo en Berlín lo movió a hacer una visita a la ciudad. Allí estuvimos algunos días, él se quedó en mi apartamento y resolvimos hacer un viaje de vacaciones a Yugoslavia. En la Universidad de Lovaina se formó un grupo de latinoamericanos que se dejó influenciar por ideas de tendencia marxista, y allá fue donde Camilo tal vez empezó su orientación hacia la izquierda revolucionaria. Recuerdo que en esa época él, y creo que toda su vida, mantuvo sus convicciones muy firmes de católico y de sacerdote. Él decía misa. Una de las primeras cosas pues que averiguaba al llegar a una ciudad como Praga o como Belgrado era el sitio donde podía cumplir con sus obligaciones religiosas, y yo, que no compartí nunca sus mismas opiniones en esta materia, en algunas oportunidades me tocaba hacer una especie de testigo ático de sus oficios sacerdotales. Cuando Camilo era un niño y yo un adolescente, iba muy frecuentemente a la casa de él y me daba cuenta del ascendiente que tenía Isabel sobre él. Una persona muy absorbente, muy bella, muy inteligente. Esto me parece que determinó la ida de Camilo al seminario. Es decir, yo lo interpreto como una fuga. Camilo era un hijo muy apegado a su madre. Y lo digo como amigo de Camilo, no como psiquiatra. Yo creo que esto tuvo mucho que ver con la decisión tan heroica de irse a la guerrilla. Yo creo que la persona que más influyó en la vida de Camilo
fue su madre, Isabel Restrepo de Torres. Ella tuvo una influencia determinante en su vida, en su vocación y en su temperamento. Ella era una mujer de una tremenda fuerza vital, muy absorbente, muy fascinante, muy difícil de temperamento, pero muy interesante como personaje. Y Camilo vivió con ella desde niño. Ella, como es muy conocido, se separó de su marido en los años 30, cuando Camilo tenía como 8 años. Los dos muchachitos, él y su hermano, quedaron con la mamá. De personalidad con ella, se fascinaba con ella, con su mamá, y vivió desde ese día hasta, bueno, desde que nació, y especialmente desde los 8 años, solamente con ella, hasta que el día que se fue para el monte. Pero durante 2 años de los 4 que pasó en Lovaina, vivía con su mamá, y cuando volvió, también con ella. Entonces estaba constantemente bajo la influencia de la personalidad de Isabelita, que no era cualquier cosa, ¿no? Todo lo contrario. Después escojo otro personaje que creo que influyó muchísimo en él, que era Guidmi Olivieri. Guidmi era una amiga corsa, se conocieron en París, y era no muy diferente de Isabelita en muchas cosas. Una mujer muy bella, como era Isabelita, chiquita, dinámica, vital, de una personalidad muy fuerte, muy dominante realmente, y muy atractiva. Y Camilo se hizo muy amigo de ella justamente en los días que estaba saliendo de un mundo muy estrecho, de formación religiosa muy estrecha, a un mundo mucho más amplio, mucho más grande, el mundo de la iglesia francesa en los años 50. Fue el momento en que Camilo hizo una ligación entre su cristianismo y una cierta dimensión social y política. Sobre todo porque la niña Guidmi estaba trabajando con otros curas obreros y cristianos y cosas así. Estaba trabajando con un grupo de algerinos en París. En el año 1955 conocí a Camilo Torres en Madrid, pero después nuestra amistad siguió en París porque nos veíamos con cierta frecuencia. En esa época yo trabajaba con Guidmi Olivieri en la parroquia de Villejuif, donde ayudábamos a los norteafricanos. Conoció Guidmi a Camilo por intermedio mío y seguimos yendo con alguna frecuencia también los 3 o 4 o 5 que estábamos en ese momento en París. Luego Camilo vuelve a Colombia y viene Guidmi para trabajar aquí. Yo conocí a Guidmi el día que llegó a Colombia y precisamente por su amistad con Camilo formamos un trío que de verdad puedo yo calificar de inseparable. Guidmi era una chica francesa que vino a trabajar a Panauto. Tuvo una postura muy decidida con los obreros, a disgusto naturalmente de los directores de Panauto, y la echaron. Al año de trabajar aquí está con él de secretaria. De modo que día a día durante 4 o 5 años, hasta el día que se fue para el monte, la persona que lo despidió fue Guidmi, estaba con ella, trabajando, colaborando con ella, y en los últimos meses de su trabajo precisamente político, sus giras, sus trabajos con el Ejército de Liberación Nacional, Guidmi estaba ahí de íntima colaboradora. Parece que conoció a Camilo en París, ¿no? Y entonces eran muy amigos. Ella fue una chica, pues, con los sucesos que vinieron, un poco misteriosa. Era muy colaboradora, aparentemente con grandes ideas sociales. Pero no sé, al final parece que hubo algo raro, algo que no sé bien qué pasó con ella. Realmente Guidmi tuvo una gran influencia sobre Camilo, de tipo político. Pero la influencia era tan grande que inclusive a Camilo entraban a visitarlo, eran las personas que a Guidmi le permitía que pasaran, ¿no? Es en 1960. Recién llega Camilo de Lovaina y funda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional.
En esta época, Camilo tiene un criterio completamente diferente del que tuvo al final de su vida respecto de cómo lograr cambiar el país. No, los mismos estudiantes teníamos reservas en relación con Camilo. Para nosotros representaba, me acuerdo mucho cuando yo era secretario de la Unión Nacional de Estudiantes, representaba una alternativa de la derecha en la política universitaria. Pues claro, él en su cátedra, por ejemplo, atacaba al marxismo fuertemente. Decía que el marxismo se apoyaba solamente en una pata del trípode social, que era la economía, y que despreciaba los dos otros factores de la sociedad. Es decir, se promovía permanentemente polémicas en su cátedra por esa razón. Posteriormente, él fue cambiando, tal vez por su acercamiento social a los estudiantes. Entonces, en torno a todas estas discusiones que él escuchaba permanentemente, se fue acercando. Él era capellán auxiliar de la Universidad Nacional. Lo cierto era que Camilo sí era una persona muy cercana a los estudiantes. Vivía con ellos permanentemente. Cuando Camilo regresó de Lovaina, entró de capellán a la Universidad Nacional, y yo creo que esto jugó mucho en su cambio ideológico y político. Porque en ese momento la universidad vivía una gran efervescencia, había una gran radicalización de izquierda, y por otra parte, Camilo, pienso yo, que empezó a vivir tardíamente una etapa de su juventud que no había vivido realmente. Era toda esa etapa de estudiante que él había pasado encerrado en un seminario, en la que todo el proceso político colombiano en realidad no lo había conocido de manera directa. El 8 y el 9 de junio, Camilo fue invitado para decir la misa por el alma de los estudiantes muertos en las jornadas estas históricas del movimiento estudiantil. Y Camilo, en su intervención en el púlpito, dijo que todos los estudiantes, no importaba que fueran comunistas, liberales, conservadores o la ideología que tuvieran, estaban en el cielo porque habían luchado convencidos por una causa y que eran honestos, entonces por consiguiente estaban en el cielo. En ese momento se comenzó a crear un problema en la capellanía de la universidad, porque había, claro, lógicamente él estaba planteando ya una justeza del movimiento estudiantil. En 1962, Camilo estaba vinculado a la Facultad de Sociología, y yo era por ese entonces, o fui nombrado en ese año, decano de la Facultad de Psicología. Ambas facultades formaban entonces un grupo progresista dentro del conjunto de la universidad. Era una época de grandes dificultades políticas, pero el gobierno no se había atrevido a tomar medidas represivas violentas como las que está tomando actualmente, de manera que se veía mucha más esperanza en la lucha. Por lo tanto, la llegada de Camilo con su extraordinaria influencia personal, con su brillante inteligencia, con su extracción universitaria, fueron motivos todos que lo llevaron a una acogida enorme por parte de los estudiantes que vieron en él un verdadero líder. Cuando fue más categórico Camilo en el movimiento estudiantil fue cuando se solidarizó con la expulsión de los estudiantes, no con la expulsión, sino que protestó por la expulsión de 8 estudiantes, entre los cuales estabas tú cuando eras reina de la universidad. Él con otros profesores condenó la expulsión. Ya en ese momento Camilo comenzaba a abrirse un camino de otro tipo diferente al que venía trayendo. Bueno, pues era una posición beligerante ciertamente, pero porque a mí me expulsaron, ¿no? Yo encabezaba la lista de esos expulsados, pero él era en cierta medida temeroso de esto. Yo creo que inclusive en ese momento él participó en esta carta porque esta carta la firmaron personas como Jorge Vergara Delgado, que es conservador, como Orlando Falsborda. Era una cosa muy amplia. Lo interesante es que Camilo promovió esa solidaridad, ¿no? No que participó, sino que la promovió, ¿no? Camilo tenía una posición ya mucho más definida porque nosotros, la Juventud Comunista, lo propusimos a él como rector. Cuando cayó Ramírez Montúfar. No lo habremos propuesto si nosotros no veíamos en él condiciones de cierto valor político. Sí, hasta recuerdo que se dijo que no lo propusiéramos porque que era mejor no proponerlo porque era quemar su nombre, ¿no? Con el solo hecho de que la Juventud Comunista lo planteara en una terna, que te acuerdas que era con Gerardo Molina y Umaña Luna, entonces se podía quemar una posibilidad de una rectoría de la Universidad Nacional de Camilo, ¿no? A raíz de los sucesos de la vinculación del movimiento estudiantil de Camilo, a Camilo la curia lo presionó a dejar la capellanía de la universidad y se vinculó a la Escuela Superior de Administración Pública. Por ese entonces fue que organizó un grupo de campesinos en cooperativas en el Yopal, en los Llanos Orientales.
Yo recuerdo cuando llegó a hacernos una visita, cuando mataron a mi hermano Federico, y ¿te acuerdas, Marroco? Que nos... Sí, él durante la charla que tuvimos criticó las actitudes de Federico por inmaduras. Sin embargo, al finalizar, ya al despedirse, me invitó a mí en particular a que fuéramos a Yopal a organizar un grupo guerrillero. Sí, él decía que eso era un grupo serio, que lo de Federico había sido una cosa Esa fue muy la primera impreparada. vez que yo le oía a Camilo realmente hablar de la guerrilla. Cuando la curia castigó a Camilo y lo obligó a retirarse de la Universidad Nacional, lo llevó de coadjutor a la iglesia de la Veracruz. Yo nunca vi a Camilo más deprimido que en aquella ocasión. Varias veces lloró. Él no se conformaba jamás con ser un cura de escritorio. Él necesitaba estar cerca de la gente. Para él la vinculación con los estudiantes era básica. Me decía que no podía estar confesando y sentando partidas de bautismo. Hablar con Guillermo Nanetti, y entonces fui a trabajar con él a la Escuela Superior de Administración Pública como asistente de investigación. Ahí estuve al lado de Camilo 3 años y medio. Fuimos colegas en la Junta Directiva de la Reforma Agraria y por lo tanto tuvimos oportunidad de discutir toda la temática campesina durante varios años. E inclusive teníamos naturales discrepancias y él tenía entonces todavía una formación religiosa arraigada y se presentaba muy de mañana a mi casa con una boletita en que me pedía perdón por haber disputado conmigo para poder cumplir con la enseñanza de la Iglesia de que uno se debe reconciliar con el enemigo antes de oficiar la misa. Yo tengo varias boletas de esas que me dejaba él en su motocicleta muy temprano. Conozco bastante bien el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Me encuentro como gran defecto que no se ha preocupado suficientemente de la educación de los campesinos. De la educación no tanto en un sentido formal, puesto que ha creado escuelas y algunas cooperativas, sino en el sentido informal, de crearles conciencia, de crearles organización, para que en el futuro logren formar un grupo de presión grande, capaz de transformar esta pseudo reforma agraria en una verdadera reforma agraria hecha por los campesinos. Dudas que nosotros tenemos, sino que se refieren a la forma en que ocurrió la muerte, a las circunstancias que puedan haber conllevado a ese desenlace. A raíz de la Revolución Cubana, que influyó notablemente durante toda la década del 70 en todos los pueblos de América Latina, se inició lógicamente en Colombia, que no podía estar fuera de esa influencia, una lucha generacional en favor de un cambio revolucionario en el país. Camilo Torres tampoco estuvo ajeno a eso y recibió, como todos nosotros, la influencia de la Revolución Cubana en el año 60. Hacia 1963, el MRL, el partido que encabezaba López Michelsen, que había sido inicialmente una fracción del tradicional Partido Liberal, había enrumbado hacia la izquierda y se formaron dos grupos antagónicos. Uno, llamado la Línea Blanda, un poco al centro, que seguía considerándose una disidencia liberal, y otro, de extrema izquierda, inspirado fuertemente por el nacionalismo latinoamericano y por el castrismo, llamada la Línea Dura. La militancia política mía en aquella época, en 1964,
era la de director de lo que se llamó la línea dura del movimiento revolucionario liberal. En 1965, cuando aparece Camilo, el MRL estaba en decadencia y la línea dura también estaba en decadencia, se había disuelto. Las elecciones del año anterior la habían atrapado y las aspiraciones electorales, el parlamentarismo, terminaron por liquidar un movimiento que ha debido ir a la abstención para convertirse en un nuevo partido colombiano. Pero ¿qué pasó entonces? Toda la masa, la base, los cuadros medios de la línea dura quedaron expósitas, al igual que la juventud, que las bases populares. En ese momento aparece Camilo. Sin embargo, esto no se puede captar totalmente si no se tiene en cuenta otro antecedente, que fue la huelga que se llevaron a cabo en la Universidad de Santander. Importante porque esa huelga, por decirlo así, reúne a los cuadros dirigentes que después van a engrosar la guerrilla, como es el caso de Arenas. Yo estudié en la Universidad Industrial de Santander, allá he estado estudiando ingeniería industrial, ingresé a la universidad en 1959. ¿Era usted un buen estudiante o no? No, más bien no, porque en realidad me dediqué principalmente fue a la actividad política y a la actividad periodística dentro del periodismo estudiantil y a la movimiento estudiantil, y entonces le puse muy poca atención al estudio. La historia de Jaime Arenas seguramente figurará dentro de la historia de Camilo como un ejemplo de, quizás no tanto de una traición ni de una deserción, como de una frustración. Jaime Arenas era un dirigente estudiantil, fue el más destacado de los dirigentes de la lucha de la Universidad Industrial de Santander, la famosa huelga de la Universidad Industrial de Santander, que marca una etapa dentro del proceso revolucionario de Colombia. Después se vinculó a Camilo, fue de las personas en quienes más confianza tuvo Camilo, y al morir Camilo, él fue el jefe del movimiento del Frente Unido, hasta cuando se fue para el monte, como se dice. Allá en el monte se dio cuenta de que allá no se puede ser líder, de que los campesinos saben más que los intelectuales, de que hay que aprender de los campesinos y no enseñarles. Y ejemplo que había dado ya Camilo, según informaciones muy fidedignas que yo tengo. Entonces, él se sintió frustrado. Yo creo que él tuvo un gran problema moral y psíquico frente a la guerrilla, y que determinó su deserción. Es decir, es un revolucionario fracasado. Yo no creo que la juventud, con la actitud mía y con las declaraciones que yo he dado sobre el desarrollo de la lucha armada, como está actualmente en Colombia, se pueda sentir defraudada. Por el contrario, me parece que con la experiencia mía, divulgada por la prensa y divulgada por mí mismo, se logre evitar precisamente la frustración de muchos jóvenes que, llenos de idealismo o de romanticismo, pudieran terminar en la guerrilla y tener ahí sí una verdadera frustración, como en el caso de Julio César Cortés o de Bernardo Manrique o de varios otros. En marzo de 1964 se realizaron unas elecciones para parlamento y asambleas regionales en Colombia. En aquella época hubo una gran abstención. La mayor parte de los votantes inscritos no votó. Se puede decir que alrededor del 30% de los votantes solamente concurrieron a las urnas. Con base en estos datos que en mi concepto eran fragmentarios porque no se trataba de una elección presidencial, el padre Camilo Torres pensó que la opinión colombiana había abandonado a los partidos históricos. Y entonces consideró necesario la creación de otro instrumento político nuevo. E hizo apelación a los no alineados en política. Hizo apelación a los sindicatos, a distintos gremios, a asociaciones, a estudiantes, a obreros directamente, a fin de constituir un nuevo instrumento político que acabara definitivamente con los caducos partidos tradicionales. Nosotros estábamos empeñados entonces en una campaña electoral presidencial y pretendíamos lograr la unificación de toda la oposición en torno a la candidatura de Alfonso López. En tanto que Camilo pretendía
patrocinando un movimiento abstencionista, que toda la oposición se sumara al abstencionismo. Era algo que él consideraba fundamental, algo que él consideraba esencial, el problema de la participación o no participación en las elecciones. Es decir, él tenía una concepción bastante idealista del proceso político. Él, digamos, dividía un poco a la humanidad entre los puros y los impuros, y consideraba que todo lo que fuera participar dentro del proceso electoral, de tener alguna vinculación con el proceso político de los partidos, era ya una señal de impureza. A las oficinas de Vanguardia Liberal, que dirigía Luis Villar Borda, asistía mucho Camilo por la amistad que había entre los dos, una amistad muy vieja, familiar y desde el colegio y en la universidad en Europa. Ahí empezó Camilo a interesarse y a vincularse por la política activa, pero él nunca colaboró ni perteneció a la línea dura del MRL. Posteriormente, cuando se trataba de lanzar la ofensiva militar en Colombia contra las regiones campesinas, que llamaron algunos demagogos repúblicas independientes, fue la primera actuación pública de Camilo, cuando él fue al Estado Mayor del Ejército, por una parte, y a donde el cardenal de la Iglesia Católica en Colombia, por otra, para ofrecerse él como mediador entre el ejército y los campesinos, para impedir el ataque a la región campesina de Marquetalia. Ese fue un momento en que Camilo actuaba ya en conexión directa con el Partido Comunista. Ya en enero de 1964, Camilo se inquieta por organizar el Frente Unido. Se va a la Casa Nuestra con el fin de buscar contactos con el Partido Comunista y se hacen varias reuniones en las cuales se discute la plataforma en el curso de 1964. A estas reuniones asisten representantes de las juventudes del MRL, del Partido Comunista, del MOEC, de la Juventud Comunista, de un grupo de técnicos de la Universidad de los Andes. Camilo estaba siendo presionado fuertemente por la curia, por la iglesia, sobre todo por los altos jerarcas de la iglesia, y querían que Camilo viajara a Lovaina para sacarlo del país. La misma escuela de administración pública donde él trabajaba le iba a pagar el pasaje. Nosotros, los estudiantes que estábamos organizados en la Federación Universitaria Nacional, con Julio César Cortés, quien era presidente en esa época, queríamos presionar a Camilo para que se quedara en el país y le organizamos un homenaje a Camilo en la Universidad Nacional. Pero esa reunión en la Universidad Nacional, a Camilo, a mí me parece que lo determina mucho en su posterior trabajo político, porque él, como los estudiantes lo respaldaron tanto en este momento, entonces él pensó que era uno de los sectores fundamentales, por no decir casi para él el fundamental del proceso revolucionario, era el movimiento estudiantil, ¿no? En esa época, Camilo no militaba en la política, porque él no tuvo ese propósito inicial. La política se encontró con él, o él con la política, pero eso fue un acontecimiento imprevisto en la vida de él. Resultó siendo un personaje popular que llenaba las plazas y que sentía cierto vacío de ideas políticas para comunicar a las gentes. Es decir, tuvo siempre la sensación de tener más auditorio que cosas que decirle, y eso lo mortificaba notoriamente. De ahí que él comentara mucho conmigo la política, tratando de buscar la formulación de un programa que pudiera satisfacer esos auditorios que se le daban a él muy fácilmente. En La Nueva Prensa, que era una revista que tuve el honor de dirigir durante varios años, consagrada en buena parte a las causas perdidas, le dedicamos una portada a Camilo, creo que hacia junio del 64, aquí la tengo, sí, 16 de junio del 64. Y fue precisamente en ese momento cuando Camilo inició realmente su vertiginosa carrera política, ¿no? La plataforma de Camilo Torres no fue suscrita por el MRL. Yo recuerdo que celebramos varias reuniones. Está fresca en mi memoria particularmente una que celebramos en su casa, a la que concurrieron representantes de distintos grupos, de la Democracia Cristiana, del grupo de Alberto Zalamea, del Partido Comunista, y yo asistí junto con Indalecio Liévano en representación del MRL. Y nos fue muy difícil ponernos de acuerdo porque la plataforma de Camilo era en verdad excesivamente abstracta
y desconocía ciertos temas que constituyen la problemática colombiana. Él trató, a base de principios muy simples, muy sencillos, aglutinar alrededor de su movimiento a todas las fuerzas que buscaban el cambio institucional en el país. Esa misma simpleza, esa misma sencillez de la plataforma hizo que muchos la malinterpretaran o la combatieran, pero en realidad me parece que políticamente estuvo bien que así lo propusiera Camilo a los que querían unirse alrededor de su frente. Camilo tuvo que vencer la resistencia de sus amigos para poder invitar al Partido Comunista. Y yo, que era miembro del Partido Comunista, del Comité Ejecutivo Central, tuve que vencer también algunas resistencias dentro del Partido Comunista a incorporarse o aceptar la invitación de Camilo de participar en el Frente Unido. El Partido Comunista respaldó la plataforma de Camilo, pero también la discutió con él y le hizo algunas observaciones importantes. Camilo convino entonces en hacer una discusión de esa plataforma en lo que él pensaba que iba a ser un gran congreso o convención popular que sería como culminación del movimiento del Frente Unido que estaba encabezando. Cuando ya estaba en marcha el Frente Unido, nosotros tuvimos una discusión con él y él nos planteaba muy seriamente que él no era marxista, que él era un sacerdote católico convencido y como cristiano estaba metido en las luchas revolucionarias, porque creía que esa era la labor de cualquier buen cristiano. Inclusive nos decía que él creía en las teorías económicas de los marxistas y en las soluciones económicas de los marxistas, pero que él tenía una pelea planteada con los marxistas y era alrededor de la existencia de Dios, que él consideraba que una vez la sociedad cambiada en el plano económico y toda la gente pues con una situación más o menos igual, pues la fe católica sería una cosa imperante y que nosotros creíamos que eso no era así, pues que ahí era donde estaba la pelea de los dos sectores, ¿no? No era un marxista, pero estaba en camino de convertirse en un marxista. Si Camilo hubiera vivido un tiempo más, aplicando su propia experiencia en la lucha social, se hubiera convertido en un marxista. Yo creo sinceramente que entre el marxismo y el cristianismo hay una serie de puntos comunes, tanto desde el punto de vista económico, social y político, como aún desde el punto de vista filosófico. De manera que si nosotros llegáramos en un mundo futuro ideal, en el cual se puede soñar ahora, a lograr insistir en los puntos que nos unen y prescindir un poco de los puntos que nos separan, creo que para el futuro de la humanidad esto sería un gran aporte. Fue un periodo difícil en las relaciones de Camilo con la Iglesia y yo tuve oportunidad de seguirlo muy de cerca por la posición que en ese momento estaba yo ocupando en la curia como canciller y al mismo tiempo como delegado de pastoral. Cuando Camilo salió de la Escuela de Administración Pública, y yo diría dejó de ser burócrata oficial, la curia, específicamente el cardenal Concha y su obispo coadjutor, Monseñor Rubén Izaza, le ofrecieron un cargo en el cual pensaron ellos Camilo podría realizarse plenamente. Era precisamente el de director de un departamento de sociología religiosa en el Arzobispado de Bogotá. El ofrecimiento se lo hice yo, directamente comisionado por el señor cardenal. Cuando yo comencé a divulgar la plataforma, yo fui a donde mi superior jerárquico, donde mi obispo, y le conté que estaba divulgando esa plataforma. Él ni siquiera me pidió un ejemplar de ella. Sin embargo, en esa misma entrevista, donde yo ya sabía que la curia estaba informada sobre mi plataforma, me dijeron que me retirara inmediatamente del cargo de decano del Instituto de Administración Social que yo tenía y me fuera a trabajar a la curia en una investigación sobre la ciudad de Bogotá. Camilo rechazó la oferta que le hizo el cardenal por intermedio mío. Después de ese rechazo, Camilo se lanzó directamente ya a la vida política propiamente dicha. Se presentó el fenómeno, no digamos fenómenos, el lanzamiento de la plataforma sociopolítica
en Medellín. Al tener conocimiento de esa plataforma, el cardenal hizo una declaración muy clara y muy precisa, que podría resumirse en 2 puntos. Primero, en reiterar la prohibición de la legislación eclesiástica a los clérigos en su participación directa en cuestiones de orden meramente político. Y en segundo lugar, en manifestar su desacuerdo con algunos puntos de la plataforma, por considerar que no estaban acordes con la doctrina de la Iglesia. Ante esa declaración del cardenal, Camilo resolvió solicitar una audiencia al cardenal. El cardenal, en resumen, me dijo que él no quería discutir con sus sacerdotes, que yo me debía someter. Yo le dije que para mí lo que estaba haciendo era algo que estaba muy ligado a mi conciencia como cristiano y como sacerdote. El cardenal me pidió que buscara de nuevo un contacto con Camilo para aclarar la situación. Busqué el contacto, tuve largas conversaciones con Camilo, 2 o 3 días, en las cuales analizamos muy detenidamente su situación. Yo estaba plenamente autorizado para ofrecerle a Camilo un cargo dentro de la Iglesia, el que él quisiera y donde él considerara que podía efectuar una labor importante desde el punto de vista sacerdotal. De esas conferencias se llegó a una solución propuesta por el mismo Camilo, solicitar a la autoridad eclesiástica la dispensa de su ministerio sacerdotal. Era una posición lógica en Camilo, porque Camilo tenía que escoger ante esas 2 opciones, o continuar en su ministerio, o dejar el ministerio y dedicarse de lleno a la actividad política. De común acuerdo con los asesores del cardenal resolvimos que yo debería pedir la reducción del estado laical, es decir, pedir como una gracia que se me concediera el relevarme de mis obligaciones clericales para no tener que forzar al cardenal a una actuación contra mí y para poder seguir dentro de mis convicciones. Esto lo hablé después con el cardenal. Él dijo que lo sentía mucho, pero que parecía que era la única salida y que de todas maneras él me esperaría con los brazos abiertos si yo quisiera volver un día al ejercicio de mi sacerdocio. Esta audiencia quedó prácticamente en la penumbra porque de ella nadie supo. Nadie tuvo conocimiento. Fue una audiencia que duró aproximadamente media hora, que se desarrolló en términos muy cordiales, en la cual el cardenal le manifestó a Camilo que él creía que estaba equivocado, pero que sin embargo respetaba profundamente la decisión que había tomado, porque consideraba que era una decisión en conciencia, que por ese motivo le concedía la dispensa del ejercicio del ministerio sacerdotal. Camilo salió de esa entrevista muy complacido y ya resuelto a lanzarse a la lucha política. Cuando Camilo regresó del Perú, los que nos considerábamos hasta esa época sus verdaderos amigos, quedamos relegados a un segundo plano. Era imposible tener acceso a él. En una ocasión tuvimos que valernos de hacernos pasar por la France Press para poder hablar un momento con él por teléfono. Él se quedó sorprendido de que nosotros hubiéramos hecho esto
Se rió mucho y no lo celebró, pero fue la última vez que pudimos hablar con él. Frente Unido, el periódico de Camilo, salió casi de la noche a la mañana, sin preocuparse mucho por organizar todo el aparato administrativo de la circulación, de las ventas, y sin embargo el primer número se vendieron 50.000 ejemplares, porque salieron los universitarios, los obreros, formaron espontáneamente sus brigadas, y esa gran colaboración popular se siguió sintiendo siempre. Yo fui el impresor de Frente Unido, el periódico de Camilo que hicimos en esta imprenta. Frente Unido era como Camilo, su mismo idealismo, su mismo mesianismo, sus mismos ideales románticos un poco dispersos, ausentes de la realidad. Para conocer a Camilo hay que leer estas páginas, pasearse por estos renglones para encontrarlo en su realidad humana. Camilo ya ha tomado su decisión de irse para el monte cuando empieza el Frente Unido, cuando empieza su periódico Frente Unido, que fue el órgano en torno al cual se hizo el movimiento a escala nacional. Ya habían pasado casi 2 meses desde su compromiso definitivo con Fabio Vázquez. Ese compromiso se ve que fue tomado por lo menos a partir del 6 de julio. El Frente Unido periódico sale el 26 de agosto, el primer número. El movimiento de Frente Unido duró aproximadamente un mes largo, de agosto a septiembre. Nada más. Que los demócratas cristianos nunca iban a aceptar. El grupo que estaba más cerca de él y que lo rodeaba más estrechamente tendió una cortina de humo a su alrededor para evitarle interpretar los acontecimientos políticos con serenidad y con calma, convenciéndolo de que su actividad pública, política, era ineficaz y que inclusive su vida corría peligro frente a las oligarquías. Hablaba de lo peligroso que era para un revolucionario estar en la ciudad y decía que más grave era para un revolucionario las calles de Bogotá que la montaña, y que su vida peligraba, y daba como ejemplo el caso de Gaitán, que había sido asesinado en pleno corazón de la capital de Colombia. Empezó Camilo para defender su vida, a cambiar de una casa a otra, y dormía en la nuestra, y estas discusiones justamente se sucedían en aquellas noches en que se quedaba con nosotros. Camilo cayó muy fuertemente bajo la atracción de la personalidad misma de Fabio Vázquez y de su gente en el monte. Él tenía esa inquietud de ligarse con la gente más avanzada, más arriesgada en la lucha revolucionaria. Cuando tiene su cita en el monte a comienzos de julio del 65, vuelve a Bucaramanga. Me han contado gentes que estaban con él en los días que volvió a Bucaramanga, completamente
pues glorioso con el encuentro con Fabio y con los guerrilleros. Le pareció la cosa más increíble, ¿no? Que esa gente vino con sus botas cubiertas de lodo, todo así con ampollas y todo fregado por 3 o 4 días de larga marcha por las selvas ahí, él poco acostumbrado a eso, pero feliz, feliz. Y a partir de ese momento nunca volvió a mirar para atrás. Tenía desde ese día la colaboración de Jaime Arenas, que parece que Jaime fue nombrado, según su propio testimonio, antes de que lo ejecutaran los mismos miembros del Ejército de Liberación Nacional por traidor, que lo era. Jaime, en esa época, era nombrado por Fabio Vázquez como el asesor político de Camilo para seguir sus pasos, estar con él en todo momento, guiarlo, no dejarlo rodear demasiado por la gente del Partido Comunista o por otras gentes de liberaloides así, sino que estuviera siempre en la buena línea, correcta, y que estuviera ligado constantemente con el mando único que era y es Fabio Vázquez en Santander. Las personas que integrábamos el equipo político más allegado a Camilo éramos Julio César Cortés como presidente de la Federación Universitaria Nacional, Jaime Arenas como enlace del Ejército de Liberación Nacional con Camilo, y mi persona, que era miembro de la dirección de la Juventud Comunista y miembro de partido del Partido Comunista. De los tres no quedó vivo sino yo, porque Julio César Cortés fue ajusticiado por el Ejército de Liberación Nacional y Arenas también fue ajusticiado por traidor y delator. Yo no le temo a la libertad en ningún momento. Es claro que dentro del Ejército de Liberación Nacional, pues seguramente se harán todos los intentos por tratar de acabar con mi vida, ¿no? Pero no le temo a la libertad en absoluto. Y tampoco voy a vivir atemorizado por eso, ni mucho menos. Camilo se fue antes de tiempo al monte. Él creía, y tenía razón, que la lucha armada era la única salida. Como tenía razón también el Che Guevara, de que la única salida para tratar de romper una sociedad, pues no son las elecciones. Las elecciones no conducen a un cambio. Y las clases dominantes no se dejan sacar por las buenas, sino por las malas. Si Camilo hubiera consultado al Partido Comunista que se iba a una guerrilla, abandonando el gran movimiento popular que él encabezaba del Frente Unido, el Partido Comunista no hubiera estado de acuerdo con este paso. Pero Camilo no lo consultó con el Partido Comunista ni con nadie. Fue un acto espontáneo de su parte, seguramente impulsivo. Fue a mi casa. Estuvimos dialogando sobre la campaña que adelantaba en favor de las clases desposeídas, es decir, en favor de los pobres, y me contó en esa ocasión que pensaba reunirse con las guerrillas. Yo le dije, no padre, esa no es su misión. Usted no es militar, usted no sabe manejar un fusil, y la situación o cambio social que nosotros queremos no se obtiene con esas guerrillas que no tienen el suficiente poder para vencer el ejército que sustenta el gobierno. Su papel es seguir hablando en las plazas públicas, adoctrinando a las gentes, explicándoles qué es lo que usted quiere. Camilo era un tipo romántico, ¿no? Un tipo que buscaba lo más puro, lo más bello, ¿no? En lo político, una vez que estuviera metido en lo político, ¿dónde iba a encontrar la cosa más pura, más evangélica, según su espíritu cristiano, que en la guerrilla? Ahora vamos a la cuestión más bien política. ¿Por qué Camilo se mete al monte? No es tampoco
por un capricho político, sino porque él viene analizando de hace varios años atrás, toda la importancia de la cuestión de la violencia en la lucha del pueblo colombiano, sobre todo el pueblo campesino, por la tierra. Entonces analiza en un escrito que tal vez es el más importante, escrito sociológico de él, y ahí esboza claramente su tesis de que la violencia, a pesar de haber causado 300.000 muertos o más en el país, a la larga produce un efecto positivo, que crea una capacidad del campesinado de luchar por su tierra, de luchar por su causa, ¿no? Luchar por un estado de cosas diferentes. Camilo muchas veces me habló de la gran amistad y el gran afecto que le tenía a Valencia Tovar. Creo que era coronel en ese entonces y lo consideraba un militar realmente importante y muy inteligente. A Valencia Tovar lo habían nombrado para Santander, como comandante del ejército en Santander. Y conversando con Valencia, yo le dije, muy bueno que te hayan nombrado en Santander, pero allá hay guerrillas, hay estudiantes que se han ido a la guerrilla, te va a tocar lidiar esa situación. Y dijo, espero hacerlo en la mejor forma posible. Y le dije, lo grave es que va a estar vinculado Camilo, seguramente. Álvaro, no vayas a matar a Camilo. Él se sorprendió mucho, pero lo que más me duele es que cuando realmente eso sucedió, Valencia no protegió no solo la vida de Camilo, sino que tampoco fue lo suficientemente humano con la forma como se le dio sepultura al cuerpo de Camilo. A las 3 o 4 semanas de haber muerto Camilo, recibí una carta. Era del entonces coronel Álvaro Valencia Tovar, en que me decía que él no me conocía a mí, pero que él había sido amigo de Camilo y que sentía un pesar profundo de que Camilo hubiera encontrado la muerte, digamos, en la zona militar que estaba a cargo de él, de Valencia. Y que se ofrecía a hacer lo que pudiera por la familia y por mí para, digamos, compensar esa coincidencia trágica. Yo estoy seguro de que la carta era sincera y de que Valencia era sincero porque no tenía ninguna razón para escribirme. Yo decidí ir con otro pariente a la curia a pedir que la iglesia intercediera ante el gobierno para que nos entregaran a la familia el cadáver de Camilo. La suprema autoridad de ese entonces no nos pudo recibir y hablamos con uno de sus representantes que nos manifestó que no consideraban oportuno hacer ninguna gestión ante el gobierno debido a la conmoción que la muerte de Camilo había causado dentro de los estudiantes y otros grupos. Nos manifestaron a la vez que ellos habían querido mucho a Camilo y lo consideraban sacerdote para siempre, pero que no querían hacerse responsables de ninguna clase de disturbios que pudiera haber por su causa. Y que como Camilo los había dejado y las circunstancias en que había muerto, no sabían si podría ser enterrado en un cementerio católico.
murió Camilo, la primera reacción en Bogotá fue que Gidmy estaba con él en la guerrilla. Inclusive en los periódicos apareció una descripción sumamente fiel de Gidmy, una blanca ojiazul de pelo negro. Junior Fajardo y yo nos preocupamos muchísimo por encontrar a Gidmy porque estábamos convencidos de que era la persona que decía la prensa que había sido herida en la guerrilla durante durante el combate donde murió Camilo Torres. Infructuosamente durante un mes, hasta que logramos encontrarla escondida en casa de una amiga suya, y entonces ya vino el problema para nosotros de qué hacer con Gidmy. Esa era una decisión que tenía que tomar ella, no la podíamos tomar nosotros por ella, porque no sabíamos si se quería quedar en Colombia. Si se quería quedar en Colombia, pues tendría que ser con la guerrilla, y la otra alternativa que tenía era salirse del país. El avión en el que la escamoteé de Colombia fue un avión que pertenecía a la policía de Colombia, y el piloto que la llevó era un funcionario de la policía. El personaje de la policía nos ofrecía su avioneta y nos ofrecía él mismo sacarla del país, pero ¿a dónde? El sitio más cercano era Panamá. Entonces, un empleado de la embajada panameña nos consiguió la visa. El embajador francés, ya después de muchos ruegos, dio el pasaporte que nos faltaba. Finalmente, no me faltaba sino el pasaporte. Se lo fui a pedir al entonces embajador Valeur, el embajador de Francia. Se negó a ello y tuve que hacer un pequeño chantage, advirtiéndole que si no me daba el pasaporte, le traía a Gidmy con todos los conflictos políticos que eso significaba. Entonces se organizó todo y un día a las 8 de la mañana llegamos con Gidmy, el señor de la policía, al aeropuerto del Dorado. Él reportó que tenía un viaje a Medellín y de una manera muy sutil, pero muy precisa, le dio a entender al señor que no iba solo, sino que iba con una amiga. De ahí en adelante, la vida de Gidmy fue muy difícil. Estuvo un tiempo en Panamá, después tuvo que salir de ahí, y finalmente llegó a México. Ahora, lo curioso es que en ese momento también influí yo en la vida de Gidmy, porque iba un amigo mío, unos meses después de que Gidmy estaba en México, iba para México. Entonces yo le di una carta y le dije, por favor, busque esta amiga que está allá viviendo en Cuernavaca, y ese señor es Óscar Maldonado, quien ahora es su esposo. Yo soy Óscar Maldonado. Después de ejercer el ministerio sacerdotal, yo pedí la liberación de mis compromisos sacerdotales en 1965 por haber entrado en desacuerdo casi total con la orientación y la práctica cotidiana de la Iglesia en las regiones donde yo pude trabajar. Yo conocí a Gidmy en México en 1967, cuando ella trabajaba en el Centro Intercultural de Documentación de Cuernavaca. Hacía un año había salido de Colombia, después de la muerte de Camilo Torres, y estaba haciendo un replanteamiento personal de todo su enfoque sobre la revolución latinoamericana. Nosotros nos casamos y después pasamos a Cuba. Estoy haciendo una investigación en La Habana para la Universidad de Lovaina sobre la incidencia o el impacto de la revolución cubana en la Iglesia Católica. Cuando Camilo murió, Isabel vivía en la casa de Fernando, en Estados Unidos. Luego vino a Bogotá, pasó una temporada y fue invitada por Fidel Castro a vivir en Cuba. Cuando ella viajó, me dejó a mí encargada de todas sus cosas. Permanentemente estuvimos en contacto. Esta es una de las últimas cartas que ella me escribió. Te mando estas pocas letras para que sepas que estoy muy bien y que cada día soy más feliz aquí. Todo lo que te diga es poco, para que te des cuenta de los cuidados y el amor que tienen aquí por mí. Como ya estoy muy repuesta y los médicos me están dando un poco de larga, estoy comenzando a ir a todos los actos públicos, pero en cuanto piensan que puedo fatigarme, me sacan. Siempre estoy en la tribuna de honor con mi Fidel, siempre subraya mi Fidel cuando habla de él, ¿no? El presidente y los ministros. Todavía estoy en el hotel, pues no quiero irme, porque me cuidan y me atienden todos llenos de amor.
Fidel sigue empeñado en que escoja mi casa, pero yo le dije ya que él mande en Cuba, pero no en mí, porque un hijo no puede mandar a su madre. Él se ríe, pero yo me doy cuenta de que no doy un paso sin que él se entere y disponga lo que tienen que hacer conmigo para tenerme contenta y para cuidarme. Después de la muerte de Camilo ha habido una evolución como de todo proceso histórico en la actitud de la gente hacia él y hacia su memoria. Hay individuos que no lo conocían, otros que inclusive lo atacaron y eran enemigos de él durante su vida y sobre todo en las últimas épocas de Camilo, cuando lo abandonaron muchos de los que fueron sus amigos. Y esa gente que era enemiga de él y que lo atacaba, ahora han cambiado. Cuando Camilo se ha vuelto un personaje histórico, una persona importante, entonces ellos quieren asociarse con Camilo y son íntimos. Por otra parte, hay otro grupo que todavía está asustado. Hay gente que tiene terror de asociar su nombre con el de Camilo. Inclusive hay gente de la familia. Camilo Torres, como todos los mitos, donde se conoce la realidad, se desvanece el mito. Y aquí se conoce la realidad un poco más, por lo menos en los ambientes clericales. Para nosotros Camilo no es un mito, es simplemente una persona cuya posición es una posición que puede ser sincera, que es ciertamente discutible y que en todo caso es respetable. Lo importante de Camilo fue su personalidad, el hecho de que subrayara con su propio sacrificio la sinceridad de sus convicciones, el ejemplo que dio de un político sin ambiciones personales, sin fines puramente electorales, que llegó al extremo de ofrecer su vida en aras de una causa de la cual estaba convencido. Yo hablé en muchos mítines, especialmente durante la Revolución Cultural, sobre los problemas de Colombia, y recuerdo con extraordinaria emoción cómo al hablar de Camilo Torres, el pueblo chino prorrumpía en ovaciones apoteósicas, porque sabía lo que significaba Camilo en la historia de la Revolución de América Latina. El Ejército de Liberación Nacional posiblemente no entendió la importancia política de Camilo al haberlo dejado combatir desde un comienzo. El hecho es que la muerte de Camilo hoy, que creó un trauma tremendo en su momento, pero que no produjo los efectos que se esperaban. No hubo un ingreso masivo de jóvenes a la guerrilla, ni hubo levantamientos populares en las ciudades. Porque yo creo que todavía la figura de Camilo no había calado lo suficiente entre las grandes masas urbanas. Y se comprueba la tesis de que su labor en ese sentido todavía no había sido desarrollada a fondo. El sacrificio de Camilo no es estéril, porque ningún sacrificio es estéril, pero que él hubiera hecho mucho más por la revolución, ejerciendo su calidad de caudillo popular y removiendo la conciencia de las multitudes colombianas hasta comprometerlas en la guerra popular, que haberse ido como se fue, creyendo que su presencia o su mensaje desde las montañas de Colombia era suficiente para producir un levantamiento. Me parece que eso ha traído una gran frustración y ha contribuido a la dispersión de los grupos a que asistimos hoy. Hoy hay multitud de grupos y de grupúsculos, cada cual más enemigo de los demás revolucionarios que del imperialismo, por ejemplo. Atacan más a los otros grupos revolucionarios que al imperialismo. Y el problema es sencillamente. En Colombia, por ausencia de una clase obrera numerosa, fuerte y con una conciencia de clase bien desarrollada, los movimientos revolucionarios vienen siendo dirigidos por la pequeña burguesía, que desde luego es más lúcida, tiene más posibilidades de cultura, pero la pequeña burguesía es muy impaciente. La pequeña burguesía entra a la revolución no por convicción, sino por resentimiento. Y no se puede ser revolucionario por resentimiento únicamente, porque la revolución es una ciencia. Es una ciencia tan compleja que hay que estudiarla, y es lo más importante que tiene la cultura moderna. Por eso en América Latina y dentro de los grupos
pseudo-revolucionarios de Colombia se observa un gran desprecio por el marxismo como teoría y como doctrina, porque a ellos no les gusta estudiar. La pequeña burguesía es inmediatista. Y precisamente como la revolución es un problema de perseverancia, no es un problema de hombres ni de grupos, sino un problema de generaciones. Muchas veces se necesitan varias generaciones para llegar a la revolución. La pequeña burguesía no resiste la experiencia de que la revolución no se realiza de un día para otro, no es cuestión de semanas ni de meses. Entonces, o unos se relegan a la impasividad, al escepticismo, los más honestos, u otros hacen su propia revolución, ubicándose dentro del sistema, incorporándose dentro del sistema. Es decir, cambiando de clase, pasando por medio de la política y la revolución les sirve como trampolín para ascender a las posiciones de la burocracia. El gran drama colombiano, en el que se enmarca precisamente la tragedia de Camilo, es el de que toda esta generación rebelde, toda esta generación que dio mártires como La Rota, como Federico Arango, como los estudiantes de Jamundí, como tantos otros, como el mismo Cortés, que toda esta generación no logró realmente crear ese instrumento político que es un partido, porque no se puede hacer la revolución sin un partido. La guerrilla sola no es suficiente. Eso me parece que es cada día más evidente hoy en América Latina. Todos estos muchachos murieron exclusivamente por un ideal, son mártires, pero realmente no quedó nada, no quedó sino la simiente para una nueva construcción política. Lo que más me interesa en realidad del mito de Camilo es que es una demostración más, y una demostración muy triste, muy dolorosa, de que la América Latina no cree sino en héroes muertos, cosa que sucedió exactamente con el Che Guevara. Es decir, en el momento en que Camilo se sacrificó por lo que estaba defendiendo, muchísima gente que no había creído en él empezó a creer, como diciéndose, si se hizo matar por eso, entonces decía la verdad, entonces tenía razón. Y yo creo que esta experiencia hay que interpretarla es en el sentido de que, por favor, no esperen a que el líder se muera para creer en él. Tenemos que creer en líderes vivos. Lo que es un poco deprimente de la izquierda colombiana es cómo, teniendo una figura propia como Camilo Torres, insisten en buscar figuras extranjeras, símbolos venidos del exterior, personajes que no guardan relación con la realidad colombiana, pero nosotros tenemos a Camilo, que es nuestro, y que debería simbolizar la figura del revolucionario de la izquierda colombiana. Nosotros iremos por la unión de la clase popular hasta la muerte. Nosotros iremos por la organización de la clase popular hasta la muerte. Y nosotros iremos hasta la toma del poder por parte de la clase popular hasta la muerte.